Datos iniciales y mezcladores. Para la simulación de la planta de Cumeno, se decidió separar en diferentes secciones para la facilidad de la resolución del ejercicio. En este video revisaremos los datos iniciales y la sección conocida como mezcladores, tal y como se muestra en el diagrama, la cual consiste en dos mezcladores de corriente con dos corrientes de alimentación fresca y una alimentación sintética o artificial proveniente del benceno reciclado de la primera columna. De acuerdo a la información que se presenta en el artículo, hay 5 componentes, los cuales vamos a considerar: benceno, propileno, el cumeno, el diisopropilbenceno, y el propano. Los identificamos. Los tenemos entonces, todos los que vamos a emplear en el sistema. De acuerdo a las notas, utilizaremos NRTL. Comenzamos entonces la primera parte de esta simulación. Comentábamos, vamos a utilizar dos mezcladores de corriente, nada más, dos corrientes frescas, una corriente de reciclo, para obtener nuestra corriente. Conectamos los mezcladores. Hacemos una pausa para acomodar el diagrama. Hemos terminado de formatear el proceso indicando dos corrientes frescas, es decir, alimentaciones puras, en el sentido de que vienen de los tanques de almacenamiento. Y tenemos una corriente en la parte inferior que se llama benceno reciclado. Esta corriente proviene de una parte del proceso, de una columna de destilación en la parte inferior del mismo. Esta corriente realmente nosotros la vamos a incluir aquí para poder empezar a resolver el ejercicio. Pero sin embargo, por la estrategia de solución, nos conviene definirla inicialmente. Para poder distinguir que no es una corriente común, nos vamos a la parte de arriba a la carpeta de Format, le cambiamos el color y su grosor. Sabemos nosotros entonces que esa línea roja esencialmente la vamos a tener que desaparecer una vez que corra el ejercicio. Vamos a definir nuestras tres corrientes de entrada. Empezaremos con la corriente fresca del benceno. Se encuentra a 25 grados centígrados. El manual no indica la presión. Podemos suponer una atmósfera, es decir, que se encuentra a condiciones normales de almacenamiento dentro de un tanque. El benceno es un líquido, está en un tanque que se encuentra a una
a una atmósfera de presión. Nosotros lo que tenemos son 104.2 moles de benceno. Segunda alimentación, la corriente fresca que tiene al propileno junto con el propano. Es una mezcla de dos componentes, dada su naturaleza química, requiere invertir bastante para la separación y obtener propileno puro. De forma comercial, lo más común es que se encuentre mezclado. Para esta mezcla vamos a tener 110 kilomoles con una composición molar donde el propileno está al 95% de pureza y lo acompaña 5% de propano. Continuamos con el siguiente. Continuamos con la siguiente corriente, que es nuestra corriente sintética o artificial. Le llamamos artificial por el hecho de que proviene de alguna otra parte del proceso. A partir de la información del ejercicio y de lo que se alcanza a ver en el diagrama, que se presenta al lado derecho para que podamos observar a lo que nos referimos, proviene de esta columna 1, el cual el destilado tiene una temperatura de 60 grados centígrados y a una presión de 1.75. Son 102.4 kilomoles por hora, con una composición en donde el benceno tiene una presencia de 0.956. Hay algo de propileno, 0.02, y hay algo más aún de propano. Ojo, hay que cuidar que esta suma nos dé el número 1. Bien, aun cuando no se acostumbra que los equipos de mezclado se les asigna una presión, para este caso en particular sí nos conviene, dado que el sistema debe de trabajar en todos sus puntos a 25 bares. Nosotros tenemos una presión de esta corriente sintética de benceno de 1.75 bar. Si no hacemos ninguna corrección, todos los puntos posteriores, es decir, los dos mezcladores, van a estar operando a 1.75. Por lo tanto, nos conviene hacer esa consideración en los equipos. Si revisamos los mixes aquí de este lado, del lado izquierdo, observamos que están en azul, que no es necesario. Sin embargo, nosotros los vamos a ajustar a las 25 bares. El primero, ahí está 25. El segundo a 25. Tenemos completo entonces nuestra primera sección. Vamos a correrlo. Tal y como estábamos esperando, no hay ningún problema. Nos vamos a la hoja de flujo. Para este caso en particular nos interesa ir siguiendo los datos de temperatura-presión que se generan para nuestro proceso. Nos vamos a la carpeta de modificar y activamos las celdas de temperatura, presión y flujo molar. Abrimos esta casilla de resultados de corriente para darles un punto de decimal a cada uno de ellos. Activamos también la de calor porque es un dato que aparece frecuentemente. Bien, nos da las temperaturas a las cuales hemos mezclado las corrientes. Tenemos una temperatura de 65.6 grados centígrados que no aparece en el manual, pero esa es la temperatura de la corriente que va a empezar a calentarse. Bien, con eso terminamos esta primera fase del ejercicio. Sección de calentadores.
Continuamos entonces el desarrollo de nuestra planta de obtención de cumeno. A partir de la información vista en la sección anterior, tenemos esta configuración, que son dos mezcladores con dos corrientes de entrada, una corriente sintética o artificial marcada en rojo y una salida. Lo que vamos a desarrollar ahora es la sección que corresponde a los intercambiadores de calor, que para este caso es un vaporizador, la primera parte de la red de calor y un precalentador para la entrada al reactor. Vamos a utilizar esta figura para el vaporizador y para las otras dos utilizaremos estas estructuras. Bien, voy a poner inicialmente las flechas que me van a conectar los nuevos equipos. Y voy a desactivar el modo de inserción. Voy a seleccionar la corriente que dice feed y tengo dos opciones. En la parte de aquí arriba dice reconectar, o lo podemos hacer haciendo un clic con el derecho. Ambas situaciones me llevan a lo mismo. Voy a utilizar la de parte de aquí arriba. Cuando reconecto tengo dos opciones. Tengo reconectar al equipo previo o al equipo posterior. Voy a reconectar a un nuevo destino. Me va a habilitar todas las posibilidades a las cuales se puede conectar. Vean, aquí aparecen en azules, porque son opcionales, y esta que es roja. Tengo la información de mi proceso que ahora lo voy a conectar a estos tres nuevos equipos. Como estos equipos aún no se configuran, por eso no tienen información como en la parte anterior, lo cual nos dice que estos equipos son nuevos. Voy a hacer una pausa para configurar los nombres de los equipos y de las corrientes. Terminamos de rotular de forma adecuada los equipos, el vaporizador, el primer equipo que va a formar nuestro equipo de la red, que le puse, se llama calentador de flujo de entrada. El número 1, realmente en el diagrama aparece nada más uno solo. Para nuestro caso le vamos a poner un 1 porque lo vamos a sustituir posteriormente. Respetando la nomenclatura que viene en el texto, este equipo se llama HX1. HX1. Siguen siendo alimentaciones, lo único que vamos a hacer con esta alimentación es subir la temperatura de 65.6 hasta la temperatura de entrada al reactor, que son 360 grados centígrados. Porque en partes, recordemos, estamos optimizando, realmente aquí tendremos que poner un solo intercambiador de calor. En las clases de síntesis se aprendió que el descomponer los equipos en intercambiadores sencillos y calentadores permite un ahorro en el gasto de servicios. Podemos entonces ahora darle Next. El programa ya había corrido hasta el vaporizador. El programa no ha corrido esta parte. Por lo tanto, si revisan en la parte inferior izquierda, les dice que los requerimientos de entrada están incompletos. Si le damos Next, no puede ejecutar la simulación porque faltan 3 equipos por definir. Comenzamos entonces. Aparece el intercambiador que va a pertenecer a la red. Si revisamos el diagrama que se encuentra del lado derecho, observamos que la temperatura de salida para el intercambiador son 330 grados centígrados. No nos vamos a meter en problemas con la presión, vamos a considerar que la caída de presión es cero, es decir, que seguimos con nuestros 25 bares para este caso. Continuamos ahora con el intercambiador HX1, que es la salida del sistema de intercambiadores. Este debe de estar a 360 grados y suponemos que tampoco hay caída de presión. Finalmente, con nuestro vaporizador, nosotros vamos nuevamente a definir temperatura y presión, 209 grados a 25 bares. Tenemos terminadas las secciones de los intercambiadores. Ya están definidos los tres.
Volvemos a correrlo. Me dice que no hay ningún problema. Un segundo en este punto. Una pequeña explicación. Me dice que este es el orden en que va a ejecutar el sistema. Primero el mezclador 2, luego el mezclador 1, el vaporizador. Sin embargo, los únicos que está resolviendo son estos tres, porque los otros dos ya están resueltos. A eso es a lo que me refería en los videos anteriores en hablar de seccionar el sistema. Y que lo que ya está resuelto se tiene que quedar así. Si algo ya está resuelto, no lo volvemos a ejecutar, no le volvemos a pedir a Aspen que nos repita esos cálculos. Bien, como no hemos estado haciendo nada más que calentar los equipos, mezclarlos y calentarlos, pues no tiene caso revisar las composiciones porque pues nada más es una pequeña mezcla. Revisamos los ejercicios que nos aparecen aquí, los resultados del ejercicio que estamos haciendo. De acuerdo al diagrama, el resultado que presenta el libro, estos son los que nosotros estamos generando. Si observamos los resultados, nos dice que para el vaporizador se utilizan 3.26 gigacalorías por hora y nosotros estamos gastando 2.9, un tanto abajo, probablemente por la ecuación de estado. Para el segundo, nos dice que el calor que se va a intercambiar es de 1.2. Nosotros estamos con ese valor. Y finalmente, con el intercambiador previo al reactor, nosotros tenemos un valor de 0.322. Como estamos restringidos con el número de decimales en el calor, pues vamos a ver realmente qué tan lejos estamos. Nuestro valor es de 0.328 contra 322. Es decir, presentamos pequeñas diferencias que no son sustantivas para el desarrollo del ejercicio. Es decir, que nuestro ejercicio en realidad está simulándose se está replicando de manera correcta. Bien, con esto terminamos esta sección del video.